Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy, siguiendo con la lectura del libro Terapia para resolver problemas, vamos a continuar leyendo el capítulo 4 y vamos a empezar hablando de los conflictos bigeneracionales. Así que empecemos. Diferenciar las estructuras unigeneracionales de las bigeneracionales o trigeneracionales es una arbitrariedad, ya que en todas las situaciones hay varias generaciones involucradas. Empero, por razones prácticas, puede que convenga enfocar un conjunto de niveles y no otro. Hay dos pautas típicas que aparecen como conflictos bigeneracionales. Primero está la madre agobiada. En algunas familias con muchos hijos, la madre se ocupa de todos y cada uno de ellos, sin que haya jerarquía entre los niños. Cada niño se maneja con sus hermanos a través de la madre, cual cubo de una rueda. Ella es el centro de todo lo que sucede. Una madre así parece agobiada por los consultantes y demandada por los niños. Esta estructura sale a la luz cuando el terapeuta les pide a los niños que hagan algo, por ejemplo que dibujen algo en el pizarrón, mientras conversa con la madre. Los niños interrumpirán constantemente para interrogar a la madre, mostrándole lo que han hecho, pedirle que dirimiera una disputa, etc., y la consultarán antes de hacer nada. Es la estructura típica de las organizaciones donde un administrador no puede delegar la autoridad y sigue siendo responsable de todos sus subordinados. Oposición entre los progenitores. El conflicto bigeneracional más clásico se produce cuando un progenitor se coliga con el niño contra el otro progenitor. El niño puede tener 2 años o 40, pues no es una cuestión de edad sino de organización. Una mujer deprimida con varios hijos puede seguir actuando como una niña en relación con sus padres. La secuencia también puede darse entre progenitores separados que aún se disputan el niño. Veamos cuál es la secuencia típica en esta situación. 1. Uno de los progenitores, por lo común, la madre, mantiene una intensa relación con el niño, entendiéndose por tal una relación que es a la vez positiva y negativa, y donde las reacciones de cada individuo asumen exagerada importancia. La madre intenta tratar al niño con una mezcla de afecto y exasperación. Segundo, se acentúa la conducta sintomática del niño. Tercero, la madre o el niño recurre al padre para que le ayude a resolver su dificultad. Cuarto, el padre interviene para hacerse cargo del niño y ocuparse de él. Quinto, la madre reacciona contra el padre insistiendo en que no maneja adecuadamente la situación. La reacción puede consistir en un ataque o una amenaza de romper las relaciones conyugales. La amenaza de abandonarlo puede ser muy indirecta, por ejemplo, quiero unas vacaciones para mí sola, o muy directa, quiero el divorcio. Sexto, el padre se retira, desistiendo del intento de desenganchar a la madre y el niño. Séptimo, madre e hijo se tratan mutuamente con una mezcla de afecto y exasperación hasta llegar a un impasse. La secuencia puede continuar indefinidamente, cruzando la madre o el padre las líneas generacionales para coligarse con el niño contra el otro progenitor. La situación también puede describirse como una involucración intensa entre un adulto y un niño, que incluye y excluye al otro adulto en un vaivén regular. El hecho de que el cambio en el niño vaya seguido de una creciente decisión entre los padres o aún de una amenaza de separación y divorcio ha conducido a la siguiente teoría sobre la familia. Un niño con síntomas siempre está manteniendo la unión de un matrimonio problema. Mejor sería pensar en función de la secuencia. La amenaza de separación sobreviene en cierto punto de una secuencia que incluye un cambio en el niño. A medida que persiste una secuencia de esa clase, la atención centrada en el niño se convierte en una forma de tratar las cuestiones que surgen dentro del matrimonio. En tal sentido, parece justificado decir que los síntomas del niño desempeñan una función en el matrimonio. Muchos problemas conyugales imposibles de encarar abiertamente pueden comunicarse en función del niño y por ende a través de él. El niño pasa a ser el medio de comunicación, estabilizando así al matrimonio. Por ejemplo, cuando la madre comenta que el niño ha amenazado que huiría del hogar,
puede estar amenazando indirectamente a su esposo con abandonarlo. Discutiendo sobre el niño, la pareja puede encarar la cuestión conyugal sin plantearla explícitamente y por consiguiente sin tomar decisiones irreversibles. La manifestación más clara de la secuencia entre progenitores se da en las familias donde hay un padrastro o madrastra. Supongamos que una mujer separada con varios hijos se casa en parte para tener un hombre que le ayude a criar a los niños. Cuando el flamante esposo comienza a disciplinar a los niños o tal vez demostrarles cariño, la madre puede reaccionar contra él aduciendo lo que realmente no los comprende y hasta insinuando que el casamiento fue un error. Deseoso de no trastornar su matrimonio, el marido se hará a un lado. Los niños se pondrán difíciles y la madre no logrará resolver la cuestión, por lo que recurrirá de nuevo al esposo y se repetirá la secuencia. Esta situación puede prolongarse por muchos años ya que es independiente del tiempo. El conflicto dentro de un establecimiento asistencial. La situación antes descrita es típica en los conflictos entre el personal superior de instituciones y hospitales de salud mental, planteándose cada vez que un terapeuta trata a un paciente que está a cargo de un colega responsable de muchos otros internados. La secuencia clásica es la siguiente. Primero, existe una relación intensa, mezcla de afecto y exasperación entre un terapeuta y un paciente internado. Segundo, en cierto momento el paciente se conduce mal o hace un requerimiento especial, como ser un privilegio o la extinción disciplinaria por algún mal comportamiento. Tercero, el médico a cargo de la sala o pabellón insiste en tratar al paciente como uno más, aduciendo que no merece ningún privilegio e intentando persuadir al terapeuta de que ese trato es el mejor. Cuarto, el terapeuta reacciona contra el médico jefe diciendo que en realidad no comprende ese paciente. Quinto, el médico jefe se retira desistiendo de interponerse entre el terapeuta y el paciente. Sexto, el terapeuta y paciente continúan su relación intensa, coligándose a aquel contra ese médico jefe para tratar de salvarlo de su incomprensión. Esta y otras situaciones semejantes son inevitables dentro de la organización de los hospitales de salud mental. La pauta explica quizá por qué tantos pacientes y doctores se convierten en miembros crónicos de dichas instituciones. Variantes. Aquí hemos simplificado la maravillosa complejidad de la vida humana, reduciéndola a 3 generaciones y una breve secuencia, lo cual es algo así como describir a un ser humano como un esqueleto descarnado. Además, hemos presentado estas secuencias como si acaecieran de manera independiente. Sin embargo, en una familia con 2 progenitores puede ocurrir que la madre y abuela disputen por el niño, en tanto que el padre se mantiene fuera de la secuencia. También puede haber una situación en la que los abuelos traspasen los límites generacionales, los padres estén en conflicto sobre un hijo y un niño en rol parental salve a este de sus padres. Este caso se denomina a veces familia psicótica. Probablemente sea cierto que la perturbación de un individuo aumenta en razón directa el número de jerarquías de funcionamiento defectuoso en las que está inserto. Y ahora bien, cabe hablar del dilema terapéutico. El objeto de cualquier descripción clínica es guiar al terapeuta en sus interpretaciones con respecto a qué podría generar o no el cambio. Insistimos en que hemos simplificado de sobremanera las secuencias, pero aún así es posible pensar de qué modo puede inducirse el cambio. Aquello que no lo induciría parece evidente. Si alguien se ve atrapado en una secuencia de este tipo, no es probable que provoque el cambio manifestando sus emociones. Tampoco es probable que sobrevenga el cambio si alguien descubre el porqué de su conducta mediante alguna explicación referente a su pasado. Desde este punto de vista, ese individuo se conduce como lo hace por la manera en que se conducen las otras personas y no porque haya sido moldeado por su pasado. Ya sea en términos de catarsis o de interlección de su inconsciente, la teoría de la represión es un impedimento para quien piense en cómo cambiar las secuencias. Es una idea tentadora creer que una persona puede cambiar con solo descubrir que es parte integrante de una secuencia, que si una madre pudiese tan solo aprender
que está incluyendo y excluyendo regularmente a su esposo de la crianza del hijo, sería capaz de detener esa secuencia. Sin embargo, la evidencia indica que ese aprendizaje o descubrimiento no suele llevar al cambio, sino que se convierte más bien en una razón para continuar la secuencia. Cuando se le ofrece este insight, la madre puede descubrir que el terapeuta es igual que su marido y no comprende realmente a su hijo especial, excluyéndolo tal como lo hace con su esposo, solo para recurrir de nuevo a él cuando tiene dificultades con el niño. El terapeuta puede desarrollar una teoría de la resistencia para explicar por qué su enfoque intelectivo no produce ningún cambio. Si ni la exteriorización de las emociones ni el insight producen el cambio, cabe preguntarnos qué lo produce. Esta nueva interpretación del dilema terapéutico tiene por guías unas pocas ideas generales. La primera y principal es que el cambio ocurre por obra del terapeuta, que se pliega al sistema vigente y lo modifica por medio de su participación interna, enfrentándolo a un sistema hemostático y gobernado, mantenido por la reiteración de secuencias de conducta. El terapeuta cambia estas secuencias modificando los modos de reaccionar de los individuos entre sí, valiéndose de maneras en que deben reaccionar frente a él. En el nivel más general, el terapeuta no debe coligarse en forma permanente con ningún miembro de la familia contra otro miembro, pero esto no implica la prohibición de hacerlo temporariamente, ya que esta es la realidad la única forma que se puede inducir un cambio. Si se limita a pesar con equidad en las coaliciones, mantendrá la secuencia tal como era. Del mismo modo, si solo se coliga con una persona contra otra, puede mantener el sistema tal como estaba, al tornarse parte integrante del conflicto estancado. La tarea es más compleja, deberá unirse temporariamente en diversas coaliciones, pero sin apoyar, en última instancia, a nadie contra nadie. En los casos de las familias donde uno de los integrantes sufre graves perturbaciones, el terapeuta debe formar múltiples coaliciones simultáneas. Por ejemplo, debe respaldar a los padres en su función ejecutiva respecto a un joven perturbado, al par que apoyará a este con miras a su objetivo final de ayudarlo a superar esa situación perturbadora. La habilidad que otorga la experiencia le permitirá deslizarse entre coaliciones mostrándose firme, parcial, implicado, mientras conserva la libertad necesaria para entrar en cualquier coalición que resulte apropiada en cualquier momento dado. A veces también es preciso provocar una crisis coligándose con una sola persona por un lapso aparentemente indeterminado. Ante un matrimonio en que los cónyuges son estables y desdichados, el terapeuta puede inducir la inestabilidad apoyando a uno u otro y diciendo que esa persona tiene toda la razón. Esta coalición firme y temporaria puede balancearse posteriormente coligándose con el otro cónyuge, pero esto no quita que en cualquier momento pueda parecer permanente. El método más típico para mantener el equilibrio dentro de las diferentes coaliciones temporarias es proceder en etapas. La primera consiste en determinar el tipo de secuencia que está manteniendo al problema presentado. La segunda es fijar un objetivo específico. Si la abuela se coliga con el nieto contra la madre, el objetivo será lograr que la madre se encargue del niño y que la abuela asuma un rol de asesoramiento de aquella. Si uno de los progenitores está ligado en demasía al hijo contra el otro progenitor, el objetivo es hacer que los padres se relacionen entre sí y que el niño se interese más por vincularse a sus pares que a sus progenitores. En todos los casos, el objetivo es trazar un límite generacional e impedir la formación de coaliciones consistentes a través de él. Al establecer coaliciones desde su posición superior de experto, el terapeuta impide que la familia las establezca por encima de los límites generacionales. La tercera etapa encierra una idea nueva. Es improbable, si no imposible, que un sistema pueda normalizarse de una sola vez. El cambio debe ocurrir en etapas, y la primera debe ser crear una forma de anormalidad diferente. La idea de que la terapia tiene sus etapas es relativamente nueva. Joseph Wolf fue posiblemente el primer clínico que introdujo las etapas de manera sistemática, con su técnica de inhibición recíproca. Murray Bowen figura también
entre los primeros programadores de etapas. En una comunicación personal, Bower explica que en un tiempo comenzaba la terapia de la familia entrevistando individualmente a uno de sus integrantes y pidiéndole que adoptara una posición respecto de su familia, que siempre hubiese deseado adoptar sin haberlo logrado nunca. La nueva actitud de esa persona desencadenaba las etapas. Primero la familia la atacaba por desleal, después la amenazaban con el divorcio o la expulsión, y si el individuo se mantenía en sus treces, la tercera etapa era una entrevista colectiva de la familia en el consultorio de Bowen. Aunque por lo común no se han elaborado etapas específicas para la mayoría de los métodos de terapia, diversos enfoques suponen que la índole del proceso terapéutico imposibilita el paso directo del problema que lo inicia a la cura que lo concluye. Este proceso adopta diferentes formas. Hay una clase de situaciones terapéuticas en la que es preciso redefinir el problema presentado, formulándolo como un problema antes de solucionarlo, debido a que el tipo de anormalidad existente ha sido redefinido con sus características distintivas. A veces este cambio ocurre de manera rutinaria, como parte de las negociaciones iniciales tendientes a seleccionar un problema resoluble, pero otras sobrevienen más adelante. Por ejemplo, un caso de enfermedad mental puede redefinirse como un caso de mala conducta. Tal vez se le solicite a la familia de un psicótico que lo meta en la cárcel, en vez de internarlo en un hospital de salud mental. Loco y malo no deben confundirse como conceptos pertenecientes a una misma categoría si el terapeuta piensa pasar del uno al otro. De igual modo, a veces puede resolverse una conducta criminal redefiniéndola como un problema de enfermedad. Este enfoque nada tiene que ver con la cuestión filosófica de si los locos son malos o los criminales son enfermos mentales. Es una táctica terapéutica. En un aspecto más secundario, no es raro que un clínico defina el problema psiquiátrico o médico de un niño o adulto como un problema de mala conducta. Los accesos de angustia pueden redefinirse como ardides manipulativos o como sea mala conducta. En el caso de una niña que se deje morir de inanición, su ayuno puede redefinirse como una forma de no hacer caso, con lo cual el problema se transfiere de una niña enferma a los progenitores que deberían unir sus fuerzas para lograr que haga caso. En todas las formas de terapia ha habido una tendencia a creer que cuanto dice el paciente debe redefinirse como un problema diferente. El paciente, demasiado emotivo, necesita más cognición y excesivamente intelectual requiere más emoción. El que concentra en los detalles necesita generalizar y el que se empeña en generalizar debe ser más concreto. Si habla de su mala conducta, habrá que redefinirla como algo que no puede evitar, o sea, como una enfermedad. Si es un enfermo psiquiátrico, necesitará asumir la responsabilidad de sus actos, por lo que la enfermedad se redefinirá como mal comportamiento. Siempre que el terapeuta prescriba un síntoma, ofreciendo así una directiva paradójica, estará requiriendo una situación anormal, diferente mediante la exageración de la situación anormal presentada. Este enfoque se aprecia con máxima claridad en la técnica de desbordamiento, cuando a alguien que teme a las sabandijas se le obliga a imaginar que miles de ellas están hormigueando por todas partes. Una situación anormal se convierte en su propia parodia y por ende en una nueva situación. En casi todas las terapias conductuales, el problema presentado se redefine como otro diferente. Algunos terapeutas conductuales traducen el problema presentado en términos de cómputo de la frecuencia con la que se manifiesta determinado comportamiento, resolviendo luego una nueva definición de anormalidad. Golpe transforma un problema presentado en una lista de situaciones angustiantes para cuya curación puede establecer un procedimiento. Si volvemos al esquema de sistemas patológicos aquí esbozado, resulta evidente que una de las maneras de planear una estrategia y las etapas de la terapia es pensado como pasar del sistema presentado a otro diferente y anormal, que puede ser el problema presentado por otra familia. Los siguientes ejemplos servirán para exponer esta idea, que se van a hallar cuando leamos el capítulo 5. En el caso de una madre que ocupa una posición excesivamente central con relación a sus hijos, de modo que no hay jerarquía en la familia,
y todos los niños funcionan a través de ella como si fuera el cubo de rueda, tal vez convenga crear un sistema en el que un hijo mayor releva a la madre haciéndose cargo de sus hermanos. En esencia, este cambio crea una jerarquía con un niño en rol parental, nuevo estado anormal del que será posible pasar a una jerarquía familiar más razonable en la que todos los niños puedan participar con diferentes responsabilidades. A la inversa, si el sistema de una familia está fundado en la existencia de un niño en rol parental, una posible alternativa es convertir a la madre en personaje demasiado central como primera etapa de terapia. Este cambio libera al niño en función parental, pudiéndose pasar de esta nueva jerarquía normal a otra más normal. Si la secuencia involucra a una abuela que se colega con su nieto contra la madre en forma transgeneracional, puede seguirse el procedimiento sugerido en el capítulo 5, que pone al niño bajo la responsabilidad total de la abuela. Luego podrá pasarse de esta etapa a otra igualmente anormal, en que toda la responsabilidad recaerá sobre la madre, prohibiéndosele absolutamente a la abuela disciplinar al niño, y por último pasar a un estado más normal. Si la madre e hijo mantienen una relación intensa en demasía con un padre periférico, la primera etapa puede consistir en darle al padre el control absoluto del niño excluyendo a la madre, sistema normal del que es posible pasar a otro más normal. También podría darse un rol parental a un hermano mayor para desligar a la madre del niño, introduciendo así, como primera etapa, un sistema con un niño en función parental, o bien hacer intervenir a la abuela creando la respectiva jerarquía. En suma, una de las razones por las cuales han fracasado algunas terapias es que suponen que es posible pasar directamente de un estado normal al otro normal. Es más eficaz pensar en términos de etapas entre anormalidad y normalidad. Así, al enfrentarnos a un sistema con un funcionamiento defectuoso, podemos reflexionar sobre el modo de transformarlo en otro sistema defectuoso que a su vez pueda dar un paso a uno normal.